¿Hay algún fisioterapeuta, readaptador deportivo aquí en la sala? ¿Que tenga experiencia a nivel deportivo? Bueno, perfecto. Los que habéis levantado la mano, que te tengo aquí cerquita, ¿cuál es el objetivo principal para ti desde tu fazante de fisioterapeuta en un tema deportivo? En una palabra, dime un sinónimo de algo que para ti sea el éxito en ese deportista. Recuperarlo antes posible. Recuperarlo. Una palabra. ¿Alguno quiere decir alguna más? ¿Perdona? Vale. Todas son sinónimas y todas son igual de importantes. Para mí es el rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? El rendimiento del deportista, es decir, que llegue el fin de semana con las mejores condiciones óptimas. Yo soy Albert Moreno, soy fisioterapeuta y osteópata, especializado en el ámbito deportivo. Actualmente creo que se están haciendo las cosas muy bien, se está investigando muchísimo. Todos los que lleváis tiempo en la fisioterapia deportiva habéis visto muchos cambios, donde antiguamente era masaje, camilla, masaje y poca cosa más. Realmente creo que cada vez se está haciendo las cosas mejor, donde siempre se hacen unos test iniciales en pretemporada, dependiendo de cada club, dependiendo de las circunstancias y de la tecnología, pero siempre sabemos que hay una valoración de fuerza, un estado basal de ese deportista a principio de temporada, con un isocinético, generalmente, luego se puede valorar a mitad de temporada y a final de temporada para ir viendo esa mejora de ese deportista. Obviamente también trabajamos los test de movilidad para ver cómo viene a principio de temporada, para ver si hay alguna alteración importante que nos puede producir alguna disfunción funcional y obviamente a nadie se le cabe duda la monitorización, el GPS. El GPS nos va a dar, como sabéis, muchos valores, sobre todo en la fase de readaptación. Cuando hablamos de fase de readaptación, muchas veces lo aplicamos a la última fase del deportista, pero hay una cosa que es interesante, no sé si hay algún médico en la sala, que al final hablamos de alta, pero tenéis que tener presente, y creo que todo el mundo que estáis aquí, que os dedicáis a ello, lo tenéis, son tres conceptos básicos, que hay tres altas en la fase de readaptación. La alta médica, que es cuando ya el médico da el ok de que ese deportista se puede ya reincorporar a la actividad en la fase de readaptación. La alta deportiva y después la alta a la competición. Muy importante. Todas estas fases las hacemos desde un punto de vista de esa lesión hasta el trabajo preventivo. Realmente hay estudios que son interesantes, donde yo pues lo desconocía realmente, como estamos viendo que actualmente el alto riesgo de lesión a nivel general, hablamos más de lo que es la posición de defensa. Actualmente los estudios nos dicen que los defensas tienen más riesgo de lesión. También nos hablan varios estudios que en la Premier League, donde hay un... Charlie. Disculpar. Como os decía, el tema de los artículos, hay un artículo interesante también en la Premier League donde vemos que el factor predisponente de más lesiones es en Navidad, tiene su lógica, donde hay más acúmulos de partidos. Y una cosa muy interesante que creo que todos los deportistas, todos los fisioterapeutas que trabajamos en ellos, y estamos intentando trabajar para que realmente estemos mucho más recompensados, sobre todo a nivel económico. Estamos viendo en este último artículo donde se explica que realmente dependiendo de la posición en que acabe ese equipo a final de temporada, hay un coste económico detrás y todo está relacionado con las lesiones que puede tener ese club. Obviamente cosas que ya hacemos y que somos conscientes de todo ello. Yo aquí no vengo a hablar de todo esto porque creo que esto lo hacemos mejor o peor, pero todo el mundo ya es consciente, sino lo que realmente nos encontramos en el día a día. Todos los que sois fisioterapeutas de deportistas, pasamos muchísimas horas en una camilla donde realmente hay mucha información que se desconoce desde la parte médica y desde la parte del club. Cómo está esa persona, si está jugando más o está jugando menos, si ha sido padre, si sus hijos le dejan descansar o no, cómo está llevando la situación de fichar por un equipo, cómo está llevando su situación contractual. Todos estos factores muchas veces no lo tenemos presente
y realmente son muy importantes en el rendimiento. Estamos hablando que el objetivo principal nuestro hemos dicho que era el rendimiento. Sí, hablamos de fuerza, hablamos de movimiento, hablamos de monitorización, está muy bien, pero todo esto lo tenemos presente, ¿lo tenéis presente vosotros? ¿Vosotros le decís al deportista cómo descansas? ¿Vosotros tratáis igual a los deportistas que juegan una vez a la semana que los que juegan competición europea? Vamos a ver un vídeo de David López donde nos explica esta situación y cómo le ayudó el tema del dispositivo en su día a día. Vemos cómo David, que se mostró, le doy las gracias para explicar su situación. Os pongo en situación, 2021, Real Club Deportivo Español, en descenso, capitán, había sido padre, salía de un cruzado. Imaginaos la situación que tenía él. Realmente empezamos a jugar 2 veces a la semana, recuerdo en esa época, y el GPS, valores de GPS realmente, pues bueno, iban bastante justito y está comenzando a perder la titularidad por todas estas situaciones. Le abrí el dispositivo NESA, porque yo en ese entonces ya trabajaba en ello, y es importante que veáis lo que os explican, ya no solamente yo, sino los deportistas que trabajan en ese dispositivo para que veáis el feedback, que creo que puede ser interesante para todos vosotros. Bueno, ahora siguiente seguiremos con el vídeo. Fijaos que nosotros al final el objetivo principal del dispositivo es regular el sistema nervioso autónomo. Estamos hablando de factores psicosociales que envuelven al jugador, que realmente muchas veces no tenemos presente, y muchas de las patologías que puede venir, una de las consecuencias son todas esas alteraciones del sistema nervioso autónomo. Por tanto, nuestro objetivo principal es buscar esa homeostasis, ese equilibrio. Sí que es verdad que desde un punto de vista deportivo nos prima mucho el tiempo, nos prima mucho que realmente trabajar con eso en el jugador es bastante complicado. No sé si alguno de aquí de vosotros con deportistas trabaja el sueño y de qué manera lo trabaja. Si tenéis algún deportista que os está comentando que no descansa bien, ¿lo tenéis presente? ¿Lo trabajáis? ¿Valoráis la fatiga del deportista? ¿O hacéis una ecografía en una zona local, veis que hay un poquito de edema y ya no hacéis un trabajo preventivo? Oye, mira, estás un poquito cargado, hoy no entrenes y ya veremos mañana. ¿Valoráis la variabilidad cardíaca del deportista? Sabéis que en el fútbol, hablo del fútbol, pero lo podemos extrapolar a cualquier deporte. Sabéis que hay una variabilidad que es el high speed running, que son picos de alta velocidad, donde la variabilidad cardíaca tiene que estar adaptada realmente a esa intensidad. ¿Eso vosotros lo valoráis? ¿El deportista es consciente que tiene esa variabilidad cardíaca adaptada al deporte que está haciendo? Son preguntas que os hago, que creo que son interesantes que lo tengáis presente. Nosotros, ¿cómo trabajamos esta situación? Incorporamos el tema del dispositivo y realmente nos ayudó muchísimo a mejorar todos esos factores psicosociales y hablar de estas situaciones que estamos comentando hasta ahora. Evidentemente, aparte de que está evidenciado cómo modulamos ese sistema nervioso autónomo, luego todo esto lo podemos objetivar, que es lo que nos interesa más. Evidentemente, el deportista, cuando te está comentando que ya descansa mejor por la noche, no que mejora o que aumenta las horas de sueño, sino que mejora el cansancio, que optimiza más esas horas, que los valores de GPS mejoran. Todo esto realmente es no sé, no lo podría cuantificar qué tanto por ciento de mejora en su rendimiento tiene, pero seguro que muchísimo. Por lo tanto, yo os animo a que todos los que trabajáis desde un punto de vista deportivo, que obviamente esto lo extrapolamos en el día a día de la clínica, lo tengáis muy presente y que realmente creo que es interesante. Veréis, como os voy a comentar hasta ahora, que nosotros en el tema deportivo nos basamos en 4 basantes básicamente, que es lo que os está comentando hasta ahora. El tema de la fatiga, el tema del sueño, el tema de la variabilidad cardíaca y el tema de la concentración.
Concentración no me refiero antes de un partido, también me refiero en el gimnasio, en fases de readaptación, en ejercicios de control motor. Todo esto lo podemos valorar, un prepartido, un postpartido. Ahora os explicaré más cómo lo hacemos y de qué manera. Y cómo, sobre todo, lo podemos objetivar. ¿Conocéis el anillo Oura? No sé si veis las ruedas de prensa de muchos deportistas, donde muchos de ellos llevan este anillo. ¿Os habéis fijado o no? ¿Alguno de vosotros trabaja con este anillo? Perfecto. Ya no solamente para los deportistas, hay personas que al final les gusta objetivar sus datos. Gente que hace deporte desde un punto de vista amateur. Es muy interesante porque si yo estoy comentando que gracias al dispositivo va a mejorar, sabemos que hay una relación directa el sistema nervioso autónomo con el sueño. ¿Sí? La parte parasimpática con la fase no REM, muy importante en el sueño profundo, la reparación del sistema inmune y muscular, básico y primordial. Y la fase también importante REM del simpático, el tema de la memoria. Por tanto, a nadie se le cabe duda que cuantificar esto en el deportista será, pues para él mismo será un valor importante. Por tanto, independientemente de que el feedback sea positivo de nuestro deportista, que nosotros lo cuantifiquemos y vemos que realmente estamos incidiendo en ello. Por tanto, os animo de que si no conocéis el anillo Oura, que lo experimentéis, que lo valoréis, es muy interesante. La variabilidad cardíaca, ¿qué importancia tiene en el deporte que hay cambios de ritmo, de velocidad? Hemos dicho que un deportista, ya no hablamos de un deportista de élite, sino un deportista amateur, tiene que adaptarse a ese tipo de deporte. No es lo mismo un pivote que un extremo. Obviamente los que hacéis todo el tema de readaptación, todo el tema de valoración del high speed running, entre otros tipos de valoración de GPS, valoráis todo esto para posibles riesgos de lesiones. Tiene que tener una variabilidad cardíaca adaptada al deporte que está haciendo. Obviamente nosotros ¿cómo lo medimos? Con un WeCardio. Esta tecnología va con un WeCardio, donde nosotros podemos extrapolar este PDF, que ahora os lo voy a explicar desde un punto de vista muy básico, porque nadie de aquí, no sé si hay algún cardiólogo aquí, deportivo, yo no lo soy, pero sí que realmente hay algunos datos que creo que son interesantes. Nosotros, gracias a este WeCardio, podemos extrapolar este PDF, donde yo os animo siempre a hacerlo desde un punto de vista basal, antes de empezar con el deportista, a trabajar con el dispositivo. Cuando lleve pues, un par de semanitas, volvemos a hacer y luego, si queréis, lo podéis ir extrapolando. ¿Qué nos interesa valorar de este PDF? Básicamente, cinco datos muy importantes, entre otros, pero como vuelvo a repetir, al final, a nivel, nadie aquí es especialista, o al menos yo no soy especialista en cardiología, pero me interesa muchísimo valorar la SDNN. La SDNN es el estrés metabólico que está teniendo ese deportista. La bibliografía nos dice que tiene que haber un baremo entre 50 y 100. Más que nada también para que tengáis presente, dependiendo qué número nos dé o qué valoración ver si está dentro de un estado óptimo o realmente este deportista, ese estrés metabólico, está descompensado totalmente. Cuando hablamos de la RMSD, hablamos del tono vagal. Valoramos ese parasimpático del nervio vago. Importantísimo en buscar esa homeostasis desde el punto de vista parasimpático. Tiene que haber alrededor de unos 50. Todo esto está descrito. Todo esto es interesante que lo sepáis para que luego vosotros podáis deducir cómo está este deportista, no solamente el feedback que os dé, sino también desde un punto de vista fisiológico. Obviamente también os puede interesar la gráfica de la comparación del simpático y parasimpático para ver si hay una homeostasis de manera equilibrada o no. El gráfico de la presión arterial en todo momento para ver si hay una presión más aumentada o menos aumentada, dependiendo si está un simpático tónico más alterado o no. Y luego hay una gráfica que me interesa mucho, que no sé si la veis, que voy a retirar el dispositivo un poco, que es esta escala que se llama escala Lorentz. Esta escala Lorentz, si fijáis, hay como unos puntitos negros, donde lo interesante es que esos puntitos negros estén más o menos con esta predisposición, es decir, que estén separados. Cuando vemos una escala Lorentz que vemos a lo mejor un punto y todos los
puntitos negros están todos juntos, estamos viendo que tiene un déficit de capacidad de variabilidad cardíaca. Por tanto, qué tipo de jugador tengamos que haga muchos cambios de velocidad no va a estar adaptado. El no estar adaptado le va a producir unas lesiones determinadas, que realmente nosotros vamos a tratarlas, pero es que nuestro objetivo es el rendimiento, la prevención. No solamente prevención de fuerza, no solamente prevención de movilidad, no solamente prevención estructural, prevención de su sistema nervioso autónomo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Hay alguno de vosotros que algo de esto era consciente o lo trabaja? Pregunto. ¿No? El programa de concentración, muy importante, y también tenemos un feedback muy positivo con los jugadores, lo utilizamos de dos vertientes. Obviamente estamos hablando desde el punto de vista deportivo. Jugadores que cuando están concentrados, antes de salir del hotel al campo, la utilizan para un tema de foco de concentración básicamente. Y también la trabajamos muchísimo, como os decía antes, en las fases de readaptación, tanto en las fases de gimnasio como en las fases de campo. Muy importante. Básicamente el objetivo es el foco. Y como también os comentaba, la evaluación del cortisol, los biomarcadores salivales. Hay algunos clubs, no sé si en México se hacen, ¿no? Interesante, la evaluación del cortisol, biomarcador salival, donde no cuesta nada, son 10 minutitos. Es importante tenerlo presente, siempre hacerlo a la misma hora, durante bastantes días, porque si no puede variar. No es lo mismo hacerlo a las 8 de la mañana que a las 5 de la tarde. Entonces hay que tener un prototipo, un protocolo de trabajo, y en 10 minutitos tenemos el resultado del cortisol de ese deportista. Y ahí nosotros podemos prevenir. Yo, por lo que hacíamos hace unos años, es lo que os decía, hacíamos un rastreo ecográfico, ¿no? Vengo cargado aquí del cuádriceps. El doctor o el fisio lo miraba, bueno, más o menos, puedes tirar, no puedes tirar, pero no había una valoración de cortisol. Estamos hablando que son 10 minutos. Entonces, luego todos estos tipos de valoración, luego hay el NESE Experience a las 3:30 de la tarde, si no me equivoco mal, donde tendréis todo este tipo de material, donde lo podréis experimentar, podéis preguntar, pero realmente que sepáis cómo funciona, y evidentemente estamos hablando de todo que está evidenciado. No es una cosa que venga y que lo comente, sino estamos hablando de evidencia. Por tanto, vengo a animaros a que todos los que estéis trabajando en este ámbito, que no habléis únicamente de lo que es la readaptación deportiva, sino también hablar de la readaptación del sistema nervioso autónomo. Al final, es una ayuda más a mejorar ese rendimiento. Son cosas que son muy interesantes, porque realmente yo ahora, para mí es un campo muy apasionante, donde vemos unos resultados muy buenos, pero hace unos años lo desconocía totalmente. Entonces, yo creo que estas charlas, estos congresos, que vosotros luego experimentéis con estas tecnologías, que veáis estos dispositivos que realmente están validados, que los conozcáis y que realmente, si trabajáis en algún club o trabajáis con algún deportista, que lo incorporéis. Ahora, es importante este vídeo. Nosotros hemos de explicar, como los pacientes del día a día, ¿no? Explicar al paciente qué es el sistema nervioso autónomo, al deportista. Bueno, ya dice David, ¿no? La élite cada vez es más exigente, cada vez estamos buscando más cosas y cada vez, pero sobre todo cosas validadas. Os voy a presentar un caso clínico. ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna cosa que me queráis comentar? Luego habrán las preguntas al final, pero si hay algún inciso. Vamos a hablar de un caso clínico de un deportista, obviamente pues, real, ¿vale? Porque estuvimos trabajando este verano justamente, aunque viene de un antecedente del 2021 fue cuando empezamos a trabajar con él. Me gustaría que saliera un compañero que trabaja en el ámbito deportivo, que quiera salir. Venga, va, venga, adelante. Un aplauso. ¿Tu nombre? ¿Luis? Ah, disculpa. ¿Qué tal, Albert? Mucho gusto. Mira, siéntate por aquí, por favor.
Hacemos salir un compañero para que lo veáis, pero sí que es verdad que me gustaría que entre todos me fuerais contestando las diferentes preguntas. Vamos a desarrollar un caso clínico donde va a haber en el proceso de la intervención quirúrgica y todo el desarrollo hasta que vuelva a la actividad deportiva, que es lo que hemos estado hablando antes de la readaptación, cuando hay la lesión y cuando hay la alta competitiva. Cómo nosotros en todas esas fases incorporamos el dispositivo y de qué manera lo incorporamos para que nos pueda ayudar a mejorar juntamente con lo que estamos haciendo. Os presento a Junior Moraes, en ese entonces delantero del Shakhtar, donde en esta jugada se rompe el cruzado y se rompe el popliteo. Os pongo en situación, deportista de 36 años en ese entonces, acabado contrato también y nunca había tenido una lesión de larga durada. Viene a Cugat, se opera en Cugat y la recuperación, las primeras 5 semanas la llevamos nosotros y luego se va a Corinthians a hacer la parte de readaptación. El fisio que lo lleva en Corinthians también trabajaba con el dispositivo. Obviamente aquí no os vengo a explicar cómo nosotros hacemos las primeras 5 fases de recuperación, porque todos los que estáis aquí sois conscientes, cómo nosotros trabajamos, qué objetivos buscamos en esa rodilla, en ese cruzado. Obviamente fue un caso algo complejo porque viene asociado con una rotura de popliteo, por tanto el objetivo principal de las primeras 6 semanas es el bloqueo de rodilla, pero por otro lado también nos lo dificultaba por la afectación que tenía del popliteo. Entonces fue un caso bastante difícil, pero gracias a Dios salió todo bien. Esto lo montamos para que el jugador vea el microciclo en cada momento, lo que a nosotros nos interesaba, y que veáis que obviamente en las primeras fases, después de la intervención, lo que buscamos ya, aparte de un tema de drenaje, aparte de una mejora del tejido de la cicatriz, aparte de, bueno, ahora veréis el tema de recovery. Fijaos que en el recovery, NESA, Game Ready, presoterapia, la que nosotros utilizamos. O sea, al final es una tecnología más que viene a sumar. Vemos también la situación, cómo le están quitando los puntos, para que os pongáis en situación en qué fase estamos en ese momento de la recuperación y del caso clínico. Y como veis, cómo nosotros hacemos la parte de recovery juntamente con la Game Ready, juntamente con el dispositivo NESA, porque pensar que este dispositivo lo podemos integrar en los tratamientos que nosotros estamos haciendo, excepto lo que son las diatermias. ¿De acuerdo? Así que cuando trabajamos con diatermia no podemos aplicar NESA a la vez, pero lo demás lo podemos combinar, que lo tengáis claro. Aquí tenemos un tema de BFR, como vamos haciendo ya un trabajo de fuerza en cuádriceps, ¿vale? Obviamente no podemos tener carga, porque de momento no podía apoyar. Si fijáis, tiene las muletas por aquí, o se ven por aquí abajo, y donde ya empezamos un poquito el trabajo muy básico para empezar a elastificar esa cicatriz con un tema de BFR. Mi pregunta aquí, con lo que yo os he comentado hasta ahora, más que nada para que razonéis e intentéis integraros un poco a lo que estamos hablando, aunque no tengáis experiencia con el dispositivo, vosotros si tuvierais el dispositivo, ¿con qué objetivo lo aplicaríais en esta fase de la lesión? ¿Con qué objetivo? Poneros en contexto. Deportista de 36 años, nunca se ha lesionado una lesión tan grave, acaba contrato. Cuando tiene una situación de este calibre, ¿qué le pasa por la cabeza en esas primeras fases? Venga, os voy a ayudar. ¿Una ansiedad? ¿Puede ser? ¿Un estrés? ¿Cuándo me voy a volver a recuperar? Es que, claro, yo ahora acabo contrato. ¿Estamos? ¿Cómo nosotros esto le ayudamos a somatizar la situación? Aparte del dolor que está teniendo actualmente, porque estamos hablando de una fase aguda. Estáis viendo cómo estamos en la fase de quitar los puntos. ¿Sí? Estáis viendo cómo el sistema nervioso autónomo, independientemente que yo haga un BFR, independientemente que yo haga un trabajo compensatorio de extremidad superior, independientemente que yo haga una Game Ready, independientemente que haga lo que queráis en esa fase, hay que hacer un trabajo de readaptación del sistema nervioso autónomo. ¿Lo veis o lo entendéis? Por tanto, la pregunta que yo os formulo, en este caso, la importancia que tendría el dispositivo NESA sería en mejorar
o empezar a somatizar, a regular ese estrés del simpático que le está creando esa situación. Obviamente, luego ya os digo, en las ediciones anteriores, en las charlas anteriores hemos explicado cómo funcionaba el dispositivo, con qué programas, ahora tampoco me voy a expandir en ello. Si tenéis alguna duda, tenéis los stands, tenéis en esa experience. Empezaríamos con el programa 1 a nivel central, que es el programa inicial para empezar a modular ese sistema nervioso autónomo, y empezaríamos también con el programa 7, que es el programa protagonista en modular ese homeostasis que estamos buscando, el simpático y parasimpático. Por tanto, en la fase de recovery, el tema de dispositivos sería esencial para mejorar ese estrés y esa ansiedad. Seguimos avanzando, ¿vale? Ya estamos más o menos en la cuarta semana, imaginaos más o menos en cuarta semana, puntos fuera, cicatriz ya más o menos ya cerradita, si no hemos tenido ningún inconveniente. Comenzamos a flexibilizar porque a las 6 semanas aproximadamente tenemos que tener ya el bloqueo de rodilla, por tanto a nivel de flexión normalmente no solemos tener muchos problemas, donde tenemos más es el flexum y aquí hay que empezar a trabajar ese tejido de cadena posterior, esa cicatriz. Nosotros obviamente, si os fijáis, introducimos ya el trabajo de piscina una vez que nos da el ok el médico para ya empezar las fases de ambulación, ejercicio, mucho más fácil dentro del agua porque evidentemente aquí aún va con muletas. Aquí son fichas que nosotros, eso está en vídeos, pero tampoco hacía falta, simplemente es mostraros en qué fase estamos trabajando, en ejercicios de movilidad, en reeducación de la marcha, ejercicios que, bueno, que todos podemos conocer y todos podemos trabajar, pero fijaros que aún seguimos en la fase recovery, NESA, Game Ready, presoterapia, luego esto podemos jugar más o menos, pero la NESA está dentro de esta situación. Pregunta, para seguir avanzando, el dispositivo NESA, entre el estrés, la ansiedad, porque obviamente en estas semanas también el estrés y ansiedad puede estar en todo el proceso, nuestro objetivo ya es comenzarlo a modular desde un principio. El objetivo principal que nosotros tuvimos era sobre todo mejorar la cicatriz. ¿Sí? Buscamos esa modulación del simpático y parasimpático para mejorar ese proceso cicatrizal, importantísimo, ¿para qué? Para que nos ayude a mejorar el rango de movilidad, independientemente de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Vuelvo a repetir, el dispositivo viene a sumar, no viene a quitar nada de lo que estamos haciendo. Fases ya más de camilla, más avanzado, donde, pues bueno, nosotros también trabajamos mucho en tecnología invasiva, donde aquí, si veis, estamos trabajando ya el nervio obturador, nervio femoral, darle una estabilidad inguinal y hipogástrico para darle ya una mejora en la fosa ilíaca. Estamos siempre acostumbrados a trabajar mucho el movimiento de flexión porque no acaba de andar bien y obviamente los flexores de caderas están como una piedra. Independientemente del trabajo que nosotros hagamos en clínica, ya en estado mucho más avanzado para empezar a trabajar el refuerzo muscular, obviamente esto ya sería mucho más avanzado. ¿Qué objetivo aquí el dispositivo tendría en esta fase ya de gimnasio, en esta fase ya más de trabajo más activo? Pues obviamente empezar a trabajar esa musculatura para ayudar a mejorar esa atrofia que ha tenido. ¿Cómo lo podríamos mejorar? ¿Qué nervio queda afectado en, por ejemplo, una alteración del popliteo y, sobre todo, en una afectación del cruzado anterior? Uno de los músculos que puede quedar afectado podría ser el cuádriceps, ¿sí? Isquiotibial. ¿Qué nervio más importante es en el cuádriceps de nervio periférico? Nervio femoral, ¿no? ¿Sí? Nervio más importante a nivel general, hablamos del sistema nervioso periférico que inerva el paquete isquiotibial, nervio ciático, luego ya con su bifurcación de tibial, pero no superficial, ¿vale? Por tanto, nosotros aquí podemos dar un estímulo, aparte independientemente que trabajemos con invasivo, que trabajemos ya con trabajo activo, podemos dar un estímulo con el dispositivo trabajando a nivel metamérico. Por ejemplo, ¿de dónde sale el nervio femoral? L2, L3, ¿sí? Este dispositivo, como os he comentado, lo podemos trabajar a nivel pasivo como un recovery o lo podemos integrar dentro de nuestro trabajo del día a día. Por tanto, si yo estoy haciendo una activación de ese trabajo muscular que me pueda interesar,
yo puedo hacer un trabajo de BFR a nivel activo, puedo hacer un trabajo de neuromodulación a nivel pasivo y puedo estar trabajando con el electrodireccionador, porque veréis que este dispositivo, como tiene aquí nuestro compañero, tiene un electrodireccionador donde él lo tiene aquí a nivel central, para empezar en las primeras fases como os he explicado, pero yo luego este dispositivo lo puedo aplicar donde yo quiera. Lo puedo trabajar en 3 fases o en 3 aspectos, a nivel central, a nivel metamérico o a nivel focal. Hemos hablado al principio de trabajar a nivel central, hemos hecho el ejemplo que también lo podemos trabajar a nivel focal para la cicatriz y ahora también os estoy dando el ejemplo de poderlo trabajar a nivel metamérico. Conocéis el modelo segmentario, el concepto viscerosomático y somatovisceral. Alteraciones viscerales tienen una relación directa con el raquis, pero también el sistema nervioso periférico, sabéis que sale de una vértebra determinada. Yo puedo hacer una técnica directa de una manipulación que también es una modulación, pero también puedo trabajar con esto. Entonces yo le colocaría al deportista en la zona que a mí me interesa, mientras que yo voy haciendo, por ejemplo, el vídeo que os he enseñado ahora de la neuromodulación invasiva. Por eso muchas veces, ahora ya no lo hay, porque evidentemente ya mucha gente va teniendo más información, había como un debate entre la invasiva y la no invasiva, no tiene nada que ver, son complementarias, como podéis ver, son objetivos totalmente diferentes. Y obviamente, ya cuando el deportista ya está en fase de readaptación, alta deportiva, alta médica, alta competitiva, me da igual, ese deportista ya podemos trabajar el dispositivo como un trabajo preventivo. ¿Cómo lo trabajaríais? ¿En qué fases trabajaríais la NESA o cómo lo incorporaríais? ¿Con qué objetivo? Lo hemos hablado anteriormente. Hablaríamos con el programa 8, que es el de concentración. Le podría trabajar yo al deportista en fases de concentración antes de un partido, por también todo lo que ha pasado. Y luego un postpartido. ¿Qué buscaríamos en un postpartido? Fatiga y recuperación, básicamente. Programa 5 y programa 7 a nivel central. Os he querido poner este ejemplo o este caso clínico para que veáis que la parte teórica obviamente es muy importante, para que veáis lo que os puede ayudar el dispositivo, pero luego cómo vosotros lo podéis aplicar en cualquier fase del deportista. Fase lesionada, fase no lesionada, prepartido, postpartido. Por tanto, creo y queda bastante claro que el sistema nervioso autónomo será clave en el rendimiento de nuestros deportistas. Muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera comentar? Os pasan el micrófono, si os podéis presentar, por favor, nombre. Guillermo Boal, y quería preguntar por qué no es complementario el aparato de NESA con la diatermia. Por la radiofrecuencia, básicamente. Piensa que al final el dispositivo, ¿lo habías conocido tú el dispositivo? O Sí. Piensa que es una electroterapia. Obviamente trabajamos a frecuencias entre 1 y 14 hercios, son microcorrientes de baja frecuencia, pero obviamente al trabajar con una diatermia a la vez, ¿vale? Puede haber una alteración. Por tanto, a la vez queda contraindicada, básicamente por esto. No sé si... Si trabajamos con alta frecuencia y combinamos baja frecuencia, siempre la baja frecuencia se daña, vale, básicamente. Eso no quiere decir que no podáis trabajar con diatermia, ¿vale? Lo que quiero decir que en el momento, si yo tengo que trabajar diatermia para calentar la zona o para relajar la zona, lo que queráis, lo hacéis y luego hacéis el recovery, que ahí sí que lo podéis trabajar con Game Ready si queréis, con presoterapia, como os he dado el ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles son los tiempos estimados al programa? Ya solo por si responde. Sí, a ver, nosotros a nivel del deportista es diferente porque lo podemos trabajar a diario. Ya estemos en un club o esta vez trabajando a nivel de asesor externo. En clínica ya se modifica más que nada por la cantidad de veces que tiene que venir nuestro paciente. Pero a nivel deportivo esto lo podemos trabajar cada día. Lo que tenemos que tener presente es que al final no deja de ser un modulador del sistema nervioso autónomo. Por tanto, esto no es colocarlo, ya hemos encontrado o hemos buscado
el objetivo principal nuestro en ese momento. Al final esto se tiene que ir colocando diariamente. Sí que en clínica, al menos decimos que 3 veces a la semana se va a trabajar 1 hora. Si lo trabajamos diariamente, porque al final estos deportistas cuando están en esta fase se trabaja cada día, a la semana ya podemos encontrar cambios. Entonces, a tener presente también que a medida que se va trabajando con el dispositivo y ya tenga una frecuencia importante y lo estemos cuantificando objetivablemente con los valores que yo os he explicado antes y estáis viendo los cambios, ya luego no hace falta que el deportista esté todo el día con el dispositivo. Ya se va explayando con el tiempo, porque al final esto se mantiene en el tiempo. Lo que pasa es que hay que darle unas 2. Os lo extrapolo en clínica para que sepáis exactamente. Nosotros en clínica hacemos aproximadamente unas 3 veces a la semana, donde podemos trabajar cada día. Acabamos las 10 sesiones de 1 hora y luego ya si el paciente ha mejorado, ya lo vamos explayando más o menos a la semana o cada 15 días. Y después ya, obviamente en tema deportivo, lo podemos trabajar cada día. Pero luego el efecto se puede mantener durante el tiempo en deportistas que estén totalmente sanos. Se lo colocan, obviamente, como la cámara hiperbárica. Gente que hace la cámara hiperbárica por la tarde y mientras que está durmiendo la cámara hiperbárica se coloca el dispositivo 5 y 7 para también ayudar a la recuperación. ¿Sí? No sé si te he contestado. Sí, muy claro. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna más? ¿El micrófono? Sí, sí. El micrófono. Es que si no... Si el dispositivo genera algún tipo de resistencia en el atleta o en la persona, por ejemplo, si se aplica muy seguido, una vez que se lo quita, si a la persona luego le va a costar por sí misma poder controlar su sistema nervioso. Vale. Bueno, buena pregunta. A ver, piensa que esto es un modulador y se mantiene en el tiempo. Es decir, al final lo que nosotros buscamos, desde un punto de vista, obviamente, el deportista, cuando tú estás con él y ves en qué situación está, tú te puedes imaginar que puede haber un estrés, puede haber una ansiedad, puede haber una falta de sueño, luego él te lo puede corroborar, pero yo lo que te animo es que hagas esa valoración que hemos hecho para ver exactamente en qué estado está, ¿de acuerdo? Entonces, esa valoración tú la vas controlando cada X tiempo. Tienes que tener presente, como he comentado, que esto mantiene los resultados en el tiempo. Por tanto, no va a dejar el dispositivo y realmente va a hacer una bajada. Se va a mantener y también va a depender de qué situación tú estés con ese deportista. Este deportista, esta situación le duró 8 meses. A lo mejor lleva 12 meses y ya no tiene un estrés ni una ansiedad. A lo mejor ya la estás utilizando con otro objetivo, que es para un tema de recuperación. Al final tienes que saber si es un caso que tiene un inicio y un final, o estamos hablando de patologías más cronificadas, que entonces ahí, extrapolando fuera del deporte, fibromialgias, dolores crónicos, que ahí sí que habría que trabajarlo, evidentemente, durante ese tiempo, pero de manera espaciada cuando ya ha hecho todos los acúmulos de carga que ya vemos que en un estado basal ya ha condicionado esa situación. ¿Vale? Entonces no es quitarle al dispositivo y hacer una bajada, se mantiene en el tiempo, pero hay que ir dándole alguna dosis. De todas maneras, como os he comentado antes, a las 3:15, 3:30 en esa experience estará el dispositivo, habrán varios compañeros, podéis preguntar, podéis coger el dispositivo, podéis probarlo, podéis probar el Wicardio, lo que os he explicado antes, ver la variabilidad eléctrica que tenéis y luego cuando conectéis el dispositivo veis cómo se modifica, cómo se coloca los programas, cómo funciona. Sí, si podéis darle el micrófono, por favor. Hola, soy Joaquín. Me gustaría saber cuáles son tus valores de referencia o test para detectar realmente si hay una alteración del sistema autónomo y hasta qué punto puede ser una adaptación variable o un problema crónico que haya que tratar con Nexa o con cualquier otra cosa. Vale. ¿Has visto la diapo del PDF? ¿Vale? Entonces, al final, aquí nosotros nos juntamos con varias cosas cuando trabajamos con un deportista. Sobre todo si trabajamos como asesor externo. Hay deportistas que ya los conocemos y sabemos qué situación tiene, y hay otros deportistas que te llaman y aterrizas en una situación, ¿vale?
Lo más importante, sabemos que el deportista al final, sobre todo deportistas ya que tienen una cierta edad, se conocen muy bien a ellos mismos y saben cuando realmente no se encuentran bien o tienen una alteración de alguna cosa, ¿vale? O qué factor psicosocial le está afectando. Y luego lo que te decía antes, hay una escala de valoración, es decir, yo al final, si yo sé que la SDN tiene que ir alrededor de los 50 y yo tengo un deportista que me está marcando 100, 150, yo sé que eso no es una adaptación, yo sé que eso es una alteración importante. Obviamente yo puedo, oye Albert, es que este deportista tiene un 70, ¿esto es adaptación o no? Bueno, se puede valorar. ¿De qué manera? Yo trabajo con el dispositivo, estoy trabajando 2 o 3 semanitas y vuelvo a hacer el retest. Y yo puedo ir viendo que ese deportista puede tener un feedback positivo conmigo y estoy viendo que el estado sigue estando en unos 70. Pues yo ya estoy detectando que no es un proceso adaptativo, que es un proceso natural en él. Pero al final hay valores de referencia, como os decía antes, que nos van a guiar muchísimo. Esto es como un análisis de sangre. Tú te haces un análisis de sangre y te salen unos estadísticos cuando sales de los valores, pero a veces dices, bueno, el médico te dice, oye, te ha salido un poquito, no pasa nada. Pero obviamente cuando sales muchísimo, realmente hay una alteración y aparte el deportista te lo va a comunicar, normalmente. Práctica muy particular, como sé que trabajas en clubes o has trabajado, Sí, y yo también. Encajar esto en un club de fútbol lo veo sumamente complicado en la toma de decisiones. Creo que estaremos de acuerdo en que llevar estos datos y quitar a un jugador de un entrenamiento por una gráfica mantenida en el tiempo o un test de cortisol de saliva, al menos en mi caso, en 20 años que llevo, ningún entrenador o preparador físico me ha dado bola. Entonces, ¿tienes alguna secuencia estudiada de valores alarmantes donde ya la luz roja te puede decir, oye, este va a caer? claro. Esta es muy buena pregunta porque me ha pasado exactamente lo mismo, ¿vale? Yo intenté introducir el dispositivo y realmente es complicado. Ya no es complicado porque a veces no tenemos ese tiempo para valorar todo esto, sino porque también a la vez creo que el CSK de Moscú sí que invirtió en 20 dispositivos, una barbaridad, pero normalmente esto yo lo trabajo más a nivel privado. Entonces, yo básicamente valores alarmantes que yo me he encontrado, que yo digo que esta persona tiene que trabajar el dispositivo, lo he visto en esta escala de aquí. En la escala Lorenz, ¿vale? Cuando veis que hay algún deportista que no tiene una buena capacidad de variabilidad cardíaca, esto es un factor de riesgo importantísimo. Y sobre todo viendo en qué posición está jugando. Lo que decía, no es lo mismo un portero, un central o un pivote más defensivo que en un extremo o deportistas. Eso luego lo tenemos que cuantificar con el tema de la monitorización, con todas las variables de readaptación que se realizan. Por tanto, para mí la escala Lorenz, para mí en tema deportivo será clave. Y básicamente, si vemos muy descompensado esta escala que es más generalizada entre el simpático y parasimpático. Te estoy hablando desde este PDF para poder cuantificarlo. Evidentemente, si tenemos el anillo Oura, nosotros podemos valorar dentro del sueño qué paradas tiene dentro del simpático y parasimpático, dentro del sueño profundo, el sueño ligero, el sueño paradójico, y sabemos qué patologías puede dar en cada una de ellas. Entonces eso es totalmente cuantificable. Entonces ahí nosotros es donde tenemos que incidir y explicarle al deportista. Entonces aquí tenemos algunas referencias que luego va a entrar dentro de cada situación de cómo estemos trabajando. Sí que es verdad que en tema de clubs es más complicado por todo lo que comentas y porque los que hemos estado ahí sabemos que por desgracia a veces hay místers o hay situaciones que yo creo que poco a poco están cambiando, pero al final nuestra labor, por desgracia, a veces no se nos tiene presente. No sé si te he podido contestar. Una última, no sé si hay por ahí. Sí, Estoy colapsando la que quieras. rueda de preguntas. El sistema como tratamiento, sobre todo en alteraciones del sueño, Sí. claro, tenemos un problema con la parte médica. ¿Es coayudante a alguna farmacología o contraindicada? Porque ahí tenemos un sesgo complicado, Claro. aunque sea melatonina o algo natural. Sí, no sé si tú, Fabiola. Bueno, no está contraindicado aplicar el dispositivo en sueño cuando el paciente está tomando benzodiazepinas ni hipnóticos. Pero sí es verdad que hemos observado que aquellos pacientes que están tomando benzodiazepinas desde hace mucho tiempo,
que tengo que recordar que las benzodiazepinas están recetadas o están diseñadas para tomarlas 40 días con un periodo de descenso, ¿vale? Y la gente está años tomando benzodiazepinas, que no está indicado, esas personas nos cuesta mucho más que recuperen el sueño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pautamos junto con el médico una retirada de la medicación a medida que vamos aplicando el dispositivo. Entonces, el objetivo suele ser recuperar el sueño, pero también retirar la medicación que no está indicada para tomarla durante tanto tiempo. Y en cambio la melatonina no hay ningún tipo de problema. Además, la melatonina no genera adherencia ni genera acumulación. O sea, no hay ningún problema con la melatonina. Sí, el tema es muy buena pregunta porque yo no lo extrapolo tanto a nivel deportivo, sí lo extrapolo más a nivel clínico. Nosotros trabajamos con el dispositivo y a veces por no haber hecho, porque al final todo esto nos sirve de experiencia, ¿no? A veces por no haber hecho una buena anamnesis, porque al final todo esto nosotros vamos mejorando con la experiencia clínica. Ahora evidentemente hay muchos protocolos, mucha evidencia, pero nosotros cuando empezamos al final íbamos trampeando un poco y a veces había visto yo pacientes que no acaban de mejorar y no entendían por qué, ¿no? Y luego me di cuenta que depende de qué tipo de medicación podíamos tener alguna alteración en la mejora con el dispositivo. Por lo tanto, aquí es importante siempre si podéis tener el apoyo del médico para ver si está tomando algo que toma y que realmente no sea ningún tipo de contraindicación. La pregabalina también cuesta, hace que no está contraindicada, pero hace que cueste más conseguir resultados. Sí, claro. El dispositivo trabaja siempre a nivel del sistema nervioso y, por ejemplo, cuando tú estás muy fatigado o tienes un problema en casa o lo que sea, puede variar los niveles de dolor o cansancio o de sueño del deportista. ¿El aparato tiene algún dato fiable de que el deportista mejora por eso y no mejora porque se solucionan las cosas en casa? ¿O no hay un dato certero que Bueno, diga... a ver, aquí hemos de saber el contexto psicosocial del deportista o del paciente. Está claro que, es lo que os decía antes, hay situaciones que pueden ser de larga durada, que puede ser crónico, una fibromialgia es crónico. Una lesión de este calibre o menor, está acotada en el tiempo. ¿Qué quiero decir? O una persona que te viene a la clínica o un deportista y dice, oye, me acabo de divorciar, que ahora mis hijos y tal. Sabemos que cuando esto vaya mejorando, evidentemente los valores en principio tienen que estar como estaba antes. Otra cosa es que esta persona ya tenga unos antecedentes. Por eso es muy importante ver en qué situación y qué factores psicosociales te está afectando a esta persona. Yo al final lo que os vengo a decir es que hay muchos factores psicosociales que no tenemos presente en el deportista y creo que son muy importantes en mejorar ese rendimiento. Ya no solamente con una tecnología, sino también cómo lo podemos cuantificar. Evidentemente luego podemos rizar más el rizo, podemos ver en qué situación está, podemos ver que a lo mejor esto es una cosa momentánea y a lo mejor no le damos más importancia o estamos viendo que esto está afectando a sus valores de GPS. Y luego un poco más y estamos viendo que es una situación en la cual tenemos que dar alguna solución a corto plazo. Por tanto, este dispositivo nos ayudaría. Que luego mejora por esto, mejora por el contexto. Hombre, claro, evidentemente, pero eso es con cualquier patología. Tú cuando estás contento, cuando estás descansado, cuando te dan una buena noticia, todo fluye, ¿no? Cuando está todo mal, pues te aumenta más la sintomatología. Pero a partir de aquí son herramientas que te ayudan al día a día. En un equipo, cuando hay una situación así, sobre todo de lesión, de preocupación, ahí también el psicólogo deportivo que está en el equipo, supongo que con esto no queremos quitar... Bueno, esta es... ¿no? Fijaos que al final el dispositivo, ahora estamos hablando de un ámbito deportivo, pero este dispositivo se está trabajando en diferentes ámbitos, desde un punto de vista de psicología, desde un punto de vista de cardiólogos, desde un punto de vista neurológico, que al final no nos quedamos simplemente desde un punto de vista de fisioterapia. A eso voy, a que al final, cuando hay un deportista que tiene una alteración, esto es igual que cuando hay una lesión inflamatoria, también el nutricionista va a ser importante para ese proceso de alimentación, para ayudar a mejorar esa afectación lesiva. Evidentemente el dispositivo no es un dispositivo único para mejorar los factores psicosociales de un deportista, al final todo suma. Si hay un psicólogo deportivo para gestionar esas emociones de alguna manera, obviamente aquí ya nosotros no nos metemos. A nivel de fisioterapia, si a mí el deportista tengo una situación pareja,
pues yo con el dispositivo le puedo dar algo que a lo mejor de otra manera no le podría ayudar, otro profesional desde un punto de vista nutricional le dará otro aporte. Al final es un equipo médico o un equipo multidisciplinar que a veces ya el jugador ya lo tiene externo al club. Tiene su preparador físico, su fisio, su nutricionista, su psicólogo. Al final, entre todos, intentar ayudarlo, ¿eh? Sí, ninguna duda más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos.